Allí comenzó un legado tan profundo como vigente, el padre de la educación pública y de la libertad, que luchó siempre por la instrucción de nuestros pueblos. Manuel era un hombre de convicciones firmes. Nada le hizo perder la humildad que llevaba a su corazón, el amor por la patria y el bien común al que dedicó toda su vida. Estudió en el Colegio Real San Carlos en Buenos Aires. Luego continuó sus estudios en España, en las universidades de Valladolid y Salamanca. Pero a pesar de tener una carrera próspera en Europa, decidió volver a su tierra, porque el mejoramiento de su pueblo era su pasión y su objetivo era en sus paisanos que pudieran vivir dignamente y en plena libertad. En 1794 fue designado al cargo de secretario del Consulado de Comercio de Buenos Aires, donde propuso soluciones concretas a problemas históricos que hoy siguen siendo una asignatura pendiente. Belgrano pensó en un país de unión y prosperidad para los presentes y futuras generaciones. Sostenía firmemente la importancia de potenciar la industria nacional y las economías regionales para así poder brindar trabajo local, desterrar el desarraigo y el sostenimiento de los ciudadanos. La lucha contra los monopolios era una constante, ya que representaba un obstáculo para la libertad y el crecimiento de los pueblos. Quería en cada campo una industria para que nuestros productos manufacturados pudieran salir a conquistar el mundo. Su pensamiento económico estaba plagado de patriotismo. Pregonaba por la unión del campo, la industria y el comercio como los principales pilares del crecimiento nacional. También la evolución individual de cada ciudadano mediante la educación y los oficios para no caer en el sometimiento. Podemos afirmar que Manuel Belgrano era un buscador de la verdad y la libertad para lograr el progreso de sus semejantes. Belgrano tenía un principio fundamental en su pensamiento, basado en la importancia de conocer e investigar, para luego actuar adecuadamente. Su trabajo en el consulado fue revolucionario, porque Manuel no era una persona más, era incorrompible, lleno de ideas y proyectos para lograr una nación productiva e industrializada, despojada de miseria y de injusticia. Los poderes del momento hicieron más que ponerle palos en la rueda. Fue el fundador de uno de los primeros periódicos del Virreinato del Río de la Plata y uno de los pioneros defensores de la libertad de prensa y de la libertad de expresión. Y lo hacía sin temor de sufrir represalias a sus críticas de turno, diciendo la verdad sin paliativos ni condiciones. Belgrano decía que la libertad de la prensa no es otra cosa que una facultad de escribir y publicar lo que cada ciudadano piensa y puede decir, y es tan injusto oprimirla como lo sería el tener atados los entendimientos, las lenguas, las manos o los pies de todos los ciudadanos. Había sido designado general en jefe de la expedición militar a los pueblos de la Banda Oriental, Santa Fe, Entre Ríos y Paraguay. 2 meses después, funda Curuzú-Guatía, una de las principales ciudades de la Mesopotamia argentina. Sus valores, su fortaleza y su amor por la patria se encontrarían para siempre en el corazón del litoral argentino.
La educación para Belgrano era una herramienta esencial para llevar a los pueblos hacia la libertad y el crecimiento individual. Belgrano nos dejó un ejemplo de cómo obrar en la vida al redactar el reglamento de los 30 pueblos de las misiones. Demostró una vez más su compromiso por la libertad y la justicia. En ese reglamento les dio la libertad a los pueblos sometidos y se puso a la vanguardia de la defensa de la ecología, siendo Belgrano el primer ecologista de nuestro territorio. Belgrano había asumido como vocal del primer gobierno patrio. Su compromiso por el pueblo era absoluto. No tenía segunda intenciones, solo buscaba el bienestar de la patria. El trabajo del general por el futuro de los pueblos continuó. Fue propuesta de Belgrano que se crea la Escarapela Nacional, con el objeto de distinguir las tropas locales y las tropas enemigas. El general enarboló por primera vez la bandera nacional a orillas del río Paraná, haciéndose cargo en ese momento del ejército del Perú. La carrera maratónica de este padre de la patria continuó sin cesar. En Yatasto, una localidad ubicada en la ciudad de Salta y San Miguel de Tucumán, es el lugar donde Martín Pueyrredón le entrega el mando del Ejército del Norte. Manuel, aquel abogado que se convirtió en militar, comenzó a escribir una de las más importantes páginas de la historia argentina, la lucha por la integridad territorial. Al regresar a Jujuy, hace bendecir la bandera nacional por el cura Juan Ignacio Gorriti. Manuel permaneció muchas temporadas en San Salvador, en una humilde vivienda en el centro de la ciudad. A pocas cuadras de allí se encuentran las placas conmemorativas recordando el paso del mejor de los argentinos por la heroica del norte. Eran tiempos difíciles, siempre lo han sido. Los tiempos de la lucha por la independencia se precisaba de líderes honestos y pueblos heroicos dispuestos a dar la vida por la libertad. El ejército español se aproximaba a la ciudad de San Salvador con amplia superioridad militar. En ese contexto, Belgrano toma una difícil decisión. Ordena al valiente pueblo jujeño abandonar la ciudad para no caer en el sometimiento y la esclavitud que ofrecía el enemigo. Dejaron un escenario de tierra arrasada. Se solicitó sacar todo tipo de provisiones, es decir, no dejar nada que pudiera abastecer a los enemigos. Se concreta ese hito tan importante conocido como el éxodo jujeño. La orden del gobierno central era replegarse a Córdoba y abandonar el norte del país a su suerte. Pero un verdadero patriota como Belgrano jamás abandonaría a sus paisanos. Desobedeció la orden y se fue a vivir a Tucumán 2 años, con absoluta humildad y austeridad, tal como lo marcaban cada uno de sus pasos. A simple vista se puede apreciar la humildad de ese hombre que dio la vida por la patria. El general Manuel Belgrano, devoto de la Virgen, se encomendó a Dios y a la Virgen de la Merced antes del inicio de esa difícil batalla. Fue el 24 de septiembre de 1812, el momento en que se dio lugar a una de las batallas más importantes en el territorio argentino. Belgrano defendió la integridad territorial de manera contundente. En las inmediaciones de la Plaza Manuel Belgrano y la zona llamada Campo de las Carreras
fueron los lugares donde se desarrollaron los enfrentamientos. Las tropas nacionales tenían inferioridad numérica, pero una estratégica sumamente pensada y contundente por el general Manuel Belgrano logró un triunfo realmente histórico. Luego del importantísimo triunfo en Tucumán, a orilla del río Pasaje, Belgrano y su ejército juran obediencia a la Asamblea General Constituyente inaugurada el 31 de enero de ese mismo año. Sin duda, se estaba constituyendo nuestra república. El valor del pueblo jujeño, esos patriotas del norte que no dudaron ni un segundo en defender la integridad territorial, emprendieron viaje hacia Salta. Fue uno de los lugares más importantes de la defensa territorial del norte argentino, que sirvió de lugar para abnegar a Belgrano y sus tropas, y fue el epicentro del teatro de operaciones que terminó con el triunfo de las tropas nacionales. Luego de los importantes triunfos en Salta y Tucumán, Belgrano viaja nuevamente a Jujuy. Es allí donde obsequia la bandera nacional de la libertad civil, enseña patria que él mismo creó y entregó al pueblo jujeño como reconocimiento al honor y al valor demostrado por los hijos de esas tierras en las batallas de Tucumán y Salta. A Belgrano le debemos, entre otras cosas, que en el norte flamee hoy la bandera celeste y blanca. Así lo entendió el gobierno nacional, otorgándole como premio a nuestro prócer un sable y una importantísima suma de dinero. Pero Manuel estaba más allá del poder y del dinero. Él quería la prosperidad de la patria y la educación era fundamental. Y con firme convicción dona esos premios para la conducción de 4 escuelas en zonas más pobres del territorio nacional. En el Cabildo de Jujuy, redacta con minuciosidad el reglamento para las escuelas, uno de los pilares fundamentales del legado belgrariano, la educación, porque consideraba que un pueblo culto jamás podrá ser esclavizado. Él quería desterrar el sometimiento económico e intelectual de los pueblos, para que la libertad individual fuera una de las herramientas más importantes a través de los oficios y del conocimiento, para así poder alcanzar los objetivos personales sin condicionamientos a terceros. Llamaba a desterrar el ocio, la mediocridad y la explotación económica mediante el crecimiento intelectual de la población, logrando así que las personas no se subsuman a lo poco, sino que concreten sus sueños profundos y posibles. Luego de las derrotas de Vilcapugio y Ayohuma, se da lugar el encuentro de 2 grandes de la patria, el general Manuel Belgrano y José de San Martín. San Martín asume el mando del ejército del Perú. Belgrano parte hacia Buenos Aires, acatando la orden de someterse a un proceso por sus derrotas, olvidándose así el gobierno nacional de todo lo que había dado Belgrano por nuestra patria. Belgrano es arrestado y detenido en Luján, hasta que se permite alojarse en una quinta en la localidad de San Isidro, debido a su mal estado de salud. Abierto el proceso, no había ninguna acusación seria en su contra. Finalmente, se dispone sobreseimiento de la causa. Belgrano
presenta ante los diputados una propuesta para instalar una monarquía inca parlamentaria en América del Sur. Claramente no se trataba de una monarquía absolutista como había en Europa en esos tiempos, sino a título de reconocimiento de los pueblos originarios y a la integración de los pueblos en una gran república del sur. El Congreso de Tucumán otorga a la bandera celeste y blanca el carácter de símbolo patrio, remarcando otro elemento fundamental del legado belgrariano. Regresa a la ciudad de Buenos Aires, a la misma casa que lo vio nacer. Belgrano estaba en una situación económica muy mala. Algunos amigos lo ayudaban y acompañaban, pero aquel hombre que había donado todos sus premios para construir escuelas y desterrar la miseria, ese hombre que había dado toda su vida por la patria, estaba solo, pero con la firme convicción de que nada había sido en vano. Estaba convencido que había plantado semillas y que algún día iban a germinar. En su autobiografía comienza diciendo: yo emprendo a escribir mi vida pública con el objeto de que sea útil a mis paisanos. El 25 de mayo de 1820 dicta su testamento. Belgrano lo había dado todo. En el marco de la extrema pobreza y en soledad, da un paso a la inmortalidad. Alcanzó a decir unas últimas palabras: yo espero que los buenos ciudadanos de esta tierra trabajarán para remediar sus desgracias. ¡Ay, patria mía! Muchas gracias.